Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy vamos a hablar de una de las enfermedades neurológicas que más nos preocupa, el mal de Parkinson. Sí, señores. Y para informarnos sobre la misma hemos invitado al doctor Juan Simón, neurólogo, que recientemente lo tuvimos aquí, que nos habló sobre la pérdida de memoria y sobre su libro El cuidado de su cerebro. Bienvenido a nuestro programa, doctor Simón. Muchísimas gracias, Angulo, por invitarme otra vez. No esperaba una invitación tan rápida. Bueno, pero es que el público, las llamadas que tuvimos los otros días, acuérdense que ese público más o menos todos tienen mi edad y más o menos todos tenemos problemas de memoria. Usted tocó el tema de la falta de memoria y de su libro, ¿no? Hoy vamos a tocar otro tema que también me preocupa muchísimo, que es este del Parkinson. ¿Qué cosas son las enfermedades estas degenerativas que están vinculadas? Mira, estamos hablando de las enfermedades, por supuesto, degenerativas del neurológicas, cerebro. Exactamente, porque hay muchas enfermedades degenerativas, pero esta específicamente usted como neurólogo. Y específicamente del cerebro, porque hay enfermedades degenerativas que son de la columna, pero vamos a hablar solamente de lo que es el cerebro. Son enfermedades en las cuales hay un proceso de deterioro continuo de las células cerebrales hasta el punto de llegar a atrofiarse. Hay ciertas características que son importantes en general, uno pudiera hablar de casi todas, en que son primero progresivas. Segundo, que en general hay una cascada de microestructuras degenerativas que van pasando y una vez que empiezan ya no se pueden parar o son muy difíciles de parar. Y en general, ¿cuáles son las más comunes? Hablando del cerebro, las más comunes, las más conocidas posiblemente, estamos hablando de lo que es el Alzheimer's disease, la demencia, y el Parkinson's disease. Hay muchas otras, estamos hablando de las más comunes. Las que más le preocupan a ese televidente. Y el Parkinson es una de ellas, que es lo que vamos a conversar. Es el tema de hoy. Ya entrando en materia, sería bueno hablar en líneas de qué cosa es el mal de Parkinson. Ya tú, como esta es la segunda vez que hablamos del cerebro, yo creo que este es un buen momento de explicar y enseñar un poquito lo que es el cerebro y entramos entonces a hablar de la enfermedad de Parkinson. Si me puedes poner la primera foto. En esta primera foto yo solamente quiero demostrar los lóbulos del cerebro y el principal que quiero notar es donde está apuntando, que es en azul está el lóbulo frontal y la parte posterior del lóbulo frontal es la parte motora de la corteza cerebral. Estamos viendo una vista lateral del cerebro donde están representando todos los lóbulos. Dame la segunda. Esto es una vista más real de lo como luce el cerebro. Aquí está con las arterias cerebrales. Es prácticamente lo mismo que vimos antes, pero ya más, como decir, más real. La tercera foto, por favor. Esta es una foto que es, el cerebro tiene dos hemisferios. Esto es cogiendo la mitad entre los dos hemisferios y enseñando la parte interna. En este yo quería, en el pointer, quería nada más que se viera lo que es el cerebelo, que es lo que estaba apuntando. Y enfrente del cerebelo está el tallo cerebral. En la parte superior del tallo cerebral hay un área que nada más que quería mencionar ahora, las voy a mencionar más adelante, que es la médula. El tallo cerebral en la parte superior está la médula, que tiene lo que se llama la sustancia negra en el tallo cerebral. Dame la próxima. Ahora bien, vamos ahora a ver cuáles son los problemas. Y yo creo que cuando uno habla del cerebro,
Y nosotros básicamente cuando nos entrenamos, hay varias cosas que nosotros miramos en el cerebro. Uno es la estructura del cerebro, dónde están los problemas localizados dentro del cerebro. Yo creo que es la base principal de entender las enfermedades del cerebro. O sea, cuando hablamos anterior de la demencia, en realidad nunca hablamos de dónde estábamos localizados dentro del cerebro. Por eso aproveché por traer estas láminas. En la parte externa, donde está el pointer, ahí uno ve lo que es la corteza cerebral, que es la materia gris del cerebro. Ahí es donde están todas las funciones intelectuales del cerebro. Pásamela. La materia gris, adentro de la materia gris, está la materia blanca. Y es donde está el pointer en este momento. La materia blanca son en realidad las conexiones que tiene el cerebro. Una vez que empiezan en la corteza cerebral, va comunicándose con distintas partes del cerebro y constituyen lo que es todas las fibras de conexiones que se ven como la sustancia blanca. Lo que acabo de mencionar, y es volviendo atrás a los problemas mentales y a los problemas intelectuales, la estructura que se afecta son las dos que yo acabo de mencionar principalmente, que son la corteza cerebral y las fibras que están abajo, que es la sustancia, o sea, la sustancia gris y la sustancia blanca. Pásame. Ahora, en este momento no vinimos a hablar de lo que es las funciones mentales, sino que venimos a hablar de la enfermedad de Parkinson. Entonces, yo creo que ahora lo que debemos enseñar es la parte estructural, o sea, qué se afecta en la enfermedad de Parkinson. Entonces, estamos hablando que no me cambies todavía, ponme la anterior. En la enfermedad de Parkinson, como estamos hablando de la parte de un proceso que afecta principalmente la función motora del organismo. Anteriormente nosotros hablamos de que el cerebro es la computadora natural, se controlan todas las funciones. Estuvimos conversando sobre las funciones mentales en el programa pasado. En este programa estamos hablando de las funciones motoras. Entonces, ¿dónde empiezan las funciones motoras? Para explicar esto un poquito más, uno tiene que pensar en que hay dos vías importantísimas en la función motora. Una se llama la vía piramidal y otra uno podemos hablar de la vía extrapiramidal. La vía piramidal es donde empiezan los impulsos de motores y esos están al igual que en la parte mental, están en la corteza cerebral. O sea, las fibras piramidales, que son la principal forma motora de enviar los impulsos motores a todo el cuerpo, empieza en la corteza cerebral. En la parte frontal, que ya lo me mencionar, que está en la parte posterior del lóbulo frontal. Ahora, cuando estamos hablando, esas fibras son reguladas. Y son reguladas por dos componentes que coordinan el movimiento y regulan el movimiento. Ahora, ¿cuáles son esas dos estructuras? Una es todo lo que es el concepto de la vía extrapiramidal, que o sea, en esta lámina lo que estamos viendo son las estructuras basales del cerebro, son los ganglios basales del cerebro, donde se regula los movimientos motores, o sea, toda la parte motora. Ahí es donde estos son los todos ganglios. Los movimientos que nosotros hacemos dependen de ahí, se regulan de la ahí. corteza, pasan por ahí y son regulados ahí. Ahí es donde entra el Parkinson's disease. O sea, todo eso que después vemos a la persona temblando y todo eso es producto de esa área. De esta área. Entonces, continuamos un segundito. A la próxima. Como yo mencioné antes, la otra parte del cerebro que está envuelta en la enfermedad de Parkinson es
en la arriba del tallo cerebral, en la parte de arriba, en la médula, donde está la sustancia negra. Esas son las dos componentes en que vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson, que están envueltas en la enfermedad de Parkinson. Eso es desde el punto de vista estructural. Yo quiero ahora hablar que todas estas enfermedades, muchas de estas, no todas, estas enfermedades degenerativas, y vamos a hablar de las dos que hemos cubierto. Uno es la parte de Alzheimer y ahora estamos hablando de Parkinson. Tienen una parte que es química, o sea, hay un envolvimiento químico, una disfunción química. En lo que es el Alzheimer's disease, la química que está envuelta, o sea que nosotros hablamos de los neurotransmisores, que son, entre paréntesis, las sustancias químicas que permiten al cerebro comunicarse entre una célula y la otra a través de la sinapsis. Estas sustancias químicas, la principal en lo que es el Alzheimer's disease es la acetilcolina. El neurotransmisor que tiene que ver con el Parkinson es la dopamina. Así que estamos hablando ahora que hemos visto lo que es la estructura, dónde está dañado el cerebro y la parte química. Ahora, en el Parkinson, volviendo al Parkinson, dame la última slide. Volviendo al Parkinson, la anterior a esa. Ahí donde estoy marcando, básicamente, en realidad un poquito más arriba, está lo que es la médula cerebral de la sustancia negra que yo estoy conversando. ¿Es lo que se ve en azul ahí, doctor? No, no es lo que se ve azul, es imaginarse el área donde está, porque ahí no está pintada. Es para que vea la geografía, si quiere ponerlo de otras maneras, la anatomía en lo que es en medicina. Está en ese área. Ahí se produce la dopamina. Ahí están las sustancias, en la sustancia negra que yo estoy hablando, que se le llama pars compacta. Yo no quiero entrar en terminología médica. Ahí es donde se produce la dopamina. La dopamina es la parte química, el neurotransmisor, que entonces viaja a la zona periférica. A los vasos, a los núcleos basales, a los ganglios que están apuntados, que apunté anteriormente, y ahí es donde se regulan los movimientos. ¿Qué pasa en el Parkinson? Que lo primero que pasa es que empieza a faltar la dopamina, empieza las células que producen la dopamina en la sustancia negra se empiezan a deteriorar, a no funcionar. Y una vez que ellas no funcionan, no producen la dopamina. La dopamina entonces no se transmite a lo que es la sustancia, a los cuerpos, a los núcleos basales. Y ahí es donde no se pueden comunicar y no se puede regular. Y ahí es donde empiezan los problemas de Parkinson. ¿Y esa dopamina no ha podido ser creada por el hombre, sustituida con algo que cubra lo que hace la dopamina? Claro, en este momento el tratamiento de Parkinson está basado en la química, que es en la dopamina. Y todo los tratamientos de Parkinson está basado precisamente en el neurotransmisor dopamina. Doctor, ya que por lo menos tenemos una idea general, yo espero que ese público, al igual que yo, por lo menos hemos visto el cerebro por dentro, el doctor ha tratado dentro de las posibilidades que nosotros entendamos, tener una idea de cómo está, qué es lo que nos produce el Parkinson, qué es lo que produce el problema del Alzheimer. En los Estados Unidos, ¿es muchas las personas que padecen del Parkinson? Hay aproximadamente en este momento 1.2 millones de pacientes con Parkinson en los Estados Unidos. Y nada más que porque hemos estado comparando en lo que es el Alzheimer es 5.2 millones. ¿Esto que estamos viendo? No, esto es lo que quería mencionar aquí y no tiene nada que ver con el Parkinson. Es que yo había mencionado que hay otro sistema que regula la coordinación motora y es el cerebelo. Y entonces en el pointer lo que está dando es lo que está enseñando es el cerebelo que se mete con la coordinación. O sea, para resumir esto y no confundir, todo lo que es la parte motora piramidal, empieza de la corteza, va bajando a través de las conexiones, pasa por las estructuras basales, de los ganglios basales,
y después, y ahí en ese mismo área recibe la influencia del cerebelo que hace otro tipo de coordinación motora. O sea, ahí te puse todo lo que es la parte motora de lo que hace el cerebro. ¿Y en esta que estamos viendo ahora? Esta lámina básicamente, si uno vuelve atrás a cómo está representado la parte motora en el cerebro, esta es la representación. Si uno ve adentro es la parte medial del cerebro, ahí está, ve cómo ve el pie, y cuando va saliendo lateral, va viendo cómo está, inclusive que no se ve bien en la foto, lateral a la derecha del pointer está la cara. Entonces esa es la manera en la corteza cerebral que se está mapeado toda la función motora del cuerpo. Doctor, yo creo, estamos tratando de entender lo más posible de esto y usted ha hecho lo mejor que ha podido. Vamos a seguir. Estábamos hablando de la cantidad de personas que tienen Parkinson en los Estados Unidos, más o menos. Ya le estaba comentando que prácticamente es 1.2 millones de personas tienen Parkinson y Alzheimer's disease, unos 5.2 millones. Ahora vamos a la pregunta que inmediatamente sale. ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué tiene que tener esa desgracia de tener esa enfermedad en algunas personas? Mira, la causa en sí no se conoce. En realidad es desconocida. Se ha visto, porque todo el mundo me pregunta de la parte si es genética, si porque un familiar lo tiene, ya uno lo va a tener. No es así. En realidad no está establecido que es genética. Lo que ha pasado es que a veces aparece más frecuente en grupos de familia. O sea, hay familias en que es más frecuente el Parkinson y usualmente eso son mutuaciones de los genes, pero son mutuaciones de los genes, no son en realidad puramente genéticos. O sea, porque mi padre haya tenido Parkinson no quiere decir que yo vaya a tener Parkinson. No necesariamente. Ni mi nieto. No necesariamente. Entonces se han involucrado a través de los años muchas etiologías de por qué de pronto las estructuras estas que hemos mencionado empiezan a deteriorarse y no funcionan. Y se han involucrado virus, se han involucrado traumas, como por ejemplo el caso de Muhammad Ali, que tiene Parkinson's disease, el boxeador. Se han cosas tóxicas, insecticidas, o sea, se han involucrado muchísimas otras cosas, pero en realidad lo que uno llama el verdadero Parkinson's disease es idiopático, quiere decir que la causa no se conoce. Hay un desconocimiento completo. Y bueno, y estas personas que nos están viendo ahora, que están bien completamente, pero tienen cierta edad, antes que de llegar a esa persona, ¿el Parkinson puede dar a cualquier edad? El Parkinson en realidad, la prevalencia del Parkinson es mucho más después de los 60 años. Pero puede dar mucho más temprano. Aproximadamente yo te pudiera decir que un 15% de los pacientes de Parkinson, 10 al 15% aparecen antes de los 50 años. Antes de los 50 años. La mayoría aparecen después de los 60 años. Y la pregunta que le iba a hacer con anterioridad que me vino esa a la mente, los síntomas. ¿Qué síntomas tengo que tener yo para creer que me va a salir, me va a tener Parkinson? Ese es un tema, o sea, vamos a ponerlo de esta manera. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad de muchos síntomas, es muy florido los síntomas de Parkinson y se presenta de distintas maneras. Y esto es una cosa que yo quiero dar a entender porque me lo preguntan todo el tiempo a mí y sobre todo cuando uno está diagnosticando a un paciente es donde vienen las preguntas. Doctor, ¿por qué usted está diciendo que tiene Parkinson si no tiembla? Si todo el mundo sabe que Parkinson tiembla. ¿Por qué usted dice que tiene Parkinson si me está empezando sencillamente con dificultad de caminar o lentitud de movimiento? ¿Por qué está rígido? Y básicamente el Parkinson tiene los principales síntomas del Parkinson. Como hablamos antes, uno es el temblor, pero es uno de los. Lo otro es la lentitud, que se llama bradiquinesia. El otro síntoma cardinal es lo que es la rigidez que experimentan los pacientes. Y por último,
es la inestabilidad, o sea, la falta de estabilidad de caminar. Entonces, esos son los síntomas principales del Parkinson, pero pueden empezar de cualquier manera. O sea, no todos los Parkinson empiezan iguales. Y contestando desde el punto de vista de los temblores, hay un 30% de los pacientes que en realidad no presentan con temblores y nunca tienen temblores. Eso es muy bueno y lo voy a parar, porque yo estoy seguro que le ha pasado algo como que coges una taza de café y te empieza a temblar la mano. O coges una hoja y te igual lo vas a hacer y te dice, ¿pero y esto qué? ¿Estos temblores que son? Es que estoy teniendo el Parkinson. Y eso es muy común y muy frecuente. Nosotros tenemos ese problema, o sea, cuando nos mandan a evaluar los pacientes con temblores, que es el principal síntoma del paciente es el temblor. Nosotros tenemos que diferenciar si el temblor es de Parkinson o no es de Parkinson. No existe un parkinsonismo. Ahora vamos a esto. Hay tres cosas que uno tiene que diferenciar. O tres no, hay más, pero vamos a hablar en síntesis. Primero, si el temblor está representando un Parkinson o un parkinsonismo. Vamos a nada más que hablar un poquitico de lo que es la diferencia del Parkinson y el parkinsonismo para poder seguir avanzando en esto. En lo que es la pura enfermedad de Parkinson idiopática es lo que se llama Parkinson's disease. Todo lo otro que no es Parkinson, que está haciendo los mismos síntomas, pero que no son Parkinson, son parkinsonismo. ¿Por qué lo digo? Porque por un ejemplo clásico del parkinsonismo es ciertos medicamentos que producen los mismos síntomas de Parkinson. Yo creo que es la manera más fácil de entender lo que es este concepto. Te produce, por ejemplo, y no quiero degradar la de eso, pero por mucho tiempo, cuando el Reglan que se da para el vómito y que se da para los problemas digestivos salió al mercado, de pronto yo tuve muchas consultas para diagnosticar el Parkinson y eran debido al Reglan. Uno para el Reglan y se desaparecen los síntomas. Ese es uno clásico y ese te hace el ejemplo de lo que estamos hablando. Ahora, volviendo atrás de lo que es qué es lo que uno trata de diferenciar. De las cosas más comunes también que nosotros vemos en problemas que vienen a verse como temblores, es lo que se llama el temblor esencial. El temblor esencial, y se confunde, muchas personas lo mandan y piensan que pueden tener Parkinson. Es un temblor que es completamente benigno. Y la mejor manera que yo puedo explicar el temblor esencial es que todos tenemos un temblor aunque no los veamos. Es mínimo. Eso es el temblor mínimo que todos tenemos cuando se exagera y uno lo ve. Es muy típico que ese temblor, lo que tú acabas de decir, que la taza me empieza a temblar cuando voy a tomar. Pones la mano así, mira, la mano te tiembla. Pones la mano a temblar. Bueno, ahora yo te voy a dar la diferencia clásica. Yo te voy a convertir en un neurólogo después de esto, porque después de todas estas clases yo creo que tú vas a ayudarme. Básicamente, la diferencia del temblor es lo que tú estás poniendo. Cuando tú estiras las manos, lo que es el temblor esencial, uno lo manifiesta de esta manera. Es temblor intencional. El temblor típico de Parkinson es un temblor de descanso. Es un temblor que uno lo ve y empieza a mover, no está haciendo nada intencional. Esa es una de las características, groseramente. Yo creo que más o menos me ha respondido la pregunta que le voy a hacer, pero ¿cómo usted lo diagnostica? Ese paciente que llegó usted, ¿cómo llega usted al diagnóstico? Ya, sí, vamos a ver cómo vamos a tratar esto. ¿Tienes Parkinson? Entonces, hay análisis, ¿hay qué? Lo primero es la clínica, y la historia. A pacientes de Parkinson, los tres signos cardinales que yo te hablaba, que son el temblor, la lentitud y la rigidez, es lo primero que nosotros buscamos en el paciente. Entonces, por ejemplo, después que analizamos el temblor, nosotros nos vamos a analizar qué tanta rigidez tiene el paciente, que hay distintas maneras. Los pacientes me ven examinándole. ¿Por qué? Porque aquí es muy fácil de detectar en lo que es la muñeca la rigidez.
lo mismo puede ser en el codo, rigidez del codo, lo mismo puede ser en las extremidades. Entonces, el signo que uno busca es la rigidez. Y lo que es la lentitud, en realidad, el mismo paciente tú le puedes preguntar y él te lo dice. No, en el último año yo me he puesto mucho más lento. Toda la familia te dice, sí, ahora le toma más tiempo hacer todo. Ahora, desde que uno lo ve, va viendo los movimientos, cómo son lentos. Y básicamente hay otras características, por ejemplo, la cara en los movimientos, uno deja de parpadear. Y se pone lo que se llama la cara de máscara, en que no parpadea, sonríe menos o no se ve sonriendo. Todas estas cosas, cuando uno le empieza a preguntar a los familiares, que son los que lo notan, se dice, doctor, ¿verdad? Él me ha cambiado la expresión de la cara, ya no sonríe, ya no parpadea. ¿Y el carácter es cierto que se ponen de mal carácter? Eso es otra parte de él, pero vamos a primero terminar esta parte porque eso es otra presentación. Otras cosas, por ejemplo, cuando yo estoy hablando con un paciente, y esto a veces yo lo hago desde el punto de vista, pero para ilustrar lo voy a mencionar. Por ejemplo, cuando uno ya ve mucho Parkinson, uno va desarrollando el ojo clínico de Parkinson porque es muy visible para el que está acostumbrado a verlo. Entonces, por ejemplo, cuando ya yo veo a un paciente, nada más que de entrar y de ver varias cositas, ya yo sé que mi diagnóstico va por ese lado. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto, ¿usted de verdad que la escritura se le ha hecho más chiquitica? Porque la escritura se le hace más chiquitica. ¿Usted de verdad que se ha puesto más lento? ¿Usted de verdad que tiene problemas con las funciones motoras fina, le cuesta trabajo abrocharse? Y el mismo paciente te empieza a decir lo que nunca te había dicho, sí, sí. El tiempo está en contra de nosotros. Una vez diagnosticado el tratamiento, que lo que nos faltan son minutos. Queremos tenerlo arriba, doctor. Mira, volvemos a lo anterior. El tratamiento está basado en el neurotransmisor, la dopamina, que es lo que falta en los núcleos basales. Entonces, la dopamina, lo que es el medicamento más común es el Sinemet, que es dopamina y carbidopa. Carbidopa es nada más para la absorción, pero la dopamina es la que está ahí. Ahí está la dopamina, están agonistas de la dopamina que trabajan no son dopamina, pero trabajan similar a la dopamina. Están ciertos bloqueadores de enzimas que dejan, o sea, que haya más dopamina en el sistema. Y por último están los anticolinérgicos y la mantadina. Eso es, en grosso modo, los tratamientos de... ¿Qué debe hacer ese paciente ya que usted le ha hecho puesto el tratamiento, el diagnóstico? ¿Cómo él debe enfrentar la vida? Lo que tú estás hablando es extremadamente importante porque estamos hablando de otra cosa. Es importante, primero, porque ese paciente, cuando tú le das el diagnóstico, muchas veces se te deprime, se cree que es el fin del mundo. Y tú tienes que aclararle que hay medicamentos en este momento que lo pueden mantener funcionando, aunque no se puedan curar, pero lo pueden mantener funcionando. Es importante que lo entiendan los familiares, que ese paciente se te va a poner más lento, que hay que tener más tiempo para conversar con ellos, para caminar. Cuando van a caminar, él se va a lentificar y no caerle arriba al paciente porque no es culpa del paciente, la enfermedad lo lentifica. Entonces, hay que trabajar desde el punto de vista psicológico con el paciente y con los familiares de los pacientes. Bueno, mis queridos televidentes, lamentablemente ya me están diciendo que esto se acabó. Así que sin más, le damos las más expresivas gracias al doctor Juan Simón, nuestro neurólogo preferido, y se despide de ustedes hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.